¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y vengo a hablarles de una de las grandes películas de este año que se acaba de estrenar en HBO Max para ver en su plataforma, que es de esas a las que uno considera como una carta de amor al cine porque mezcla muchos recursos de distintos géneros para hacer una mega producción comercial con un estilo que se siente clásico pero también original. Se inspira en el legendario músico Robert Johnson, un cantante de blues que supuestamente había hecho un pacto con el diablo, y aunque acá no hay un pacto, la música y la danza son una pieza central en el desarrollo de esta película. Hay drama social, western, horror gótico sureño, thriller criminal y algún que otro recurso del exploitation que sorprende verlo en una cinta que es recontra comercial y pochoclera, pero que a su vez también es sensible, crítica y reflexiva. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. También cabe aclarar que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve reseña. Dicha advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Pecadores. Película estadounidense de drama, horror gótico sureño y thriller criminal producida por Warner, que se estrenó en cines el 18 de abril del 2025 y desde el 4 de julio se puede ver en la plataforma de HBO Max. Tiene una duración de 2 horas con 17 minutos con un guión escrito y dirigido por Ryan Coogler, director prolífico que hasta ahora todas sus películas son bastante buenas y muy reconocidas internacionalmente. Comenzó con Estación Fruitvale en 2013, Creed en 2015, Pantera Negra en 2018 y su secuela Wakanda Forever en el año 2022. La trama nos sitúa en el año 1932 en la región del delta del Mississippi y se nos va a presentar a los gemelos Moore llamados Elijah y Elías, dos hombres que sirvieron en la Primera Guerra Mundial y que regresan a su ciudad natal luego de haber trabajado también algunos años para la mafia en Chicago, a quienes le robaron una importante suma de dinero para abrir su propio bar de blues para la comunidad negra del Mississippi, y para esto van a comprar un viejo aserradero y empiezan a buscar a sus viejos conocidos para invitarlos a que se sumen a su nuevo proyecto, ya sea como cantantes, proveedores o como parte de la seguridad de ese lugar. Pero la llegada de estos gemelos trae con ellos muchos reencuentros de viejos amores, como también el enojo de algunos lugareños racistas. El tema es que no son los únicos que llegaron de repente a ese pueblo, sino que también llega un inmigrante irlandés que anda huyendo de los cazadores de la tribu Choctaw porque al parecer es un demonio inmortal que se alimenta de sangre humana. Tenemos una trama in extrema res, es decir, que comienza con una escena que es parte del final de la película, pero antes de revelarnos algo, pega un salto temporal a lo que sucedió un día antes con la llegada de estos gemelos. Como dije antes, no es una película que se decante por un género en específico, sino que es una muy buena mezcla de drama, horror y thriller criminal. Más allá de tomar el mito del vampiro para la construcción de su trama, la película se inscribe en lo que es la tradición del gótico afroamericano, donde el terror sirve no solo para perturbar, sino también para pensar. Y acá hay que resaltar que es muy hábil la manera en la que equilibra el evidente subtexto racial con una estructura dramática clásica, porque pensemos que el contexto en el que se desarrolla es en los años de la Gran Depresión luego de la crisis del 30, la época de la prohibición y de la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Pero a diferencia de muchas otras películas que hablan de temas como el racismo y la esclavitud, acá no se abusa del drama ni tampoco del horror como por ejemplo en Django sin cadenas o 100 años de esclavitud, sino que estos temas se abordan como un subtexto, no son el eje central de la trama, pero siempre están presentes porque es parte de la historia y de la identidad de esos personajes. Ahora bien, la película tiene una duración de 2 horas con 17 minutos y se toma toda la primera hora para hacer una presentación de todos los personajes importantes de su historia, pero lo hace de una manera muy de cine clásico y también de una manera que es sumamente entretenida, haciendo también que nos encariñemos con cada uno de estos personajes y con su rol dentro de esa comunidad. Tiene un tono que es muy realista más allá de su conflicto fantástico, y además el guión pone también en escena la eterna disputa entre tradición y modernidad, fe y arte y cuerpo y espíritu. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, Michael B. Jordan hace un gran trabajo interpretando a los gemelos, que a pesar de ser hermanos, son personas que representan dos figuras opuestas. Por un lado tenemos a Smoke, que representa la figura del héroe trágico afroamericano. Es como una canción de blues personificada porque simboliza una melodía melancólica que no se rinde ante nada, que sufre pero resiste. Sobre todo lo vemos en su rechazo al vampirismo. No es solo una negativa a la inmortalidad, sino también una afirmación de su identidad como humano. Un héroe que está dispuesto
dispuesto a sacrificarse por su comunidad, negándose a ceder ante el mal a pesar de la soledad final con la que termina. Por otro lado tenemos a Stack, que es alguien más lógico y racional. Él es quien tiene la idea de abrir el club, es un hombre de negocios con muchas ambiciones y no le importa el hecho de cómo hicieron el dinero. Es la representación de la figura del hombre que quiere volverse parte del sistema opresor con tal de dejar de ser oprimido. Es por eso que cuando se convierte en vampiro es como el personaje que más libre se cree sentir, hasta que al final de la película revela en un diálogo emotivo la falsa idea de libertad que vive con su inmortalidad. Después hay que decir que la mayoría de los personajes representan figuras importantes dentro de la comunidad afroamericana. El personaje de Sammy es la figura del arte como puente entre el dolor y la esperanza, su conflicto con su padre, un pastor que ve la música como algo que proviene del demonio. A eso es a lo que me refiero con el conocido duelo entre espiritualidad y libertad creativa. Después el personaje de Annie, que es la ex de Smoke, es también curandera y quien da la información pertinente sobre estos monstruos, es decir, que representa esas viejas tradiciones. Delta Slim y Pearline son los cantantes reconocidos del pueblo. La familia Chow representa a los descendientes de inmigrantes que ahora son comerciantes. Conrad representa a los trabajadores del campo. Y por último tenemos al vampiro, que no es un villano plano, sino una figura simbólica del colonialismo y el consumo. Su identidad como irlandés inmigrante en América es clave porque representa un mal que se adapta, muta o que también se disfraza. Por eso el hecho de que sus víctimas tengan un vínculo con el clan subraya bastante este concepto de un mal que se esparce como un virus o una enfermedad. Ryan Coogler se sumerge en el gótico sureño con una precisión visual que toma tanto del expresionismo alemán como también del realismo mágico afroamericano. Cada encuadre es cuidadosamente orquestado para reflejar el conflicto interior de sus personajes, especialmente el de los gemelos, interpretados por Michael B. Jordan, que hace un trabajo excepcional marcando la distinta personalidad que tiene cada uno de estos hermanos. Aunque también esto lo vemos reforzado desde el vestuario. El elemento por ahí más notorio son sus sombreros. Smoke lleva una gorra azul mientras que Stack lleva una fedora roja. Estos diferentes estilos distintivos podrían ser una referencia a que los gemelos pertenecían a dos grupos diferentes de Chicago, Smoke a la mafia irlandés y Stack a la italiana. Y el tema de los colores también tiene que ver con sus personalidades. Smoke es más tranquilo y sereno, mientras que Stack es más extrovertido e impulsivo. La iluminación es muy contrastada, casi que por momentos me remite un poco a ciertas estéticas del film noir y del horror clásico, pero mezclado con un realismo social del sur estadounidense que tiene para representar esa época. Para esto, Coogler utiliza una estética visual sucia, polvorienta y saturada de ocres, evocando tanto al cine gótico sureño como al western crepuscular. Y otro dato que no hay que dejar pasar es el uso de cámara IMAX de 70 mm, que es lo que realza la textura de esos paisajes. Después, en términos de montaje, se nota que evita efectismos baratos y en su lugar prioriza la tensión dramática y el desarrollo de cada uno de estos personajes. Esto no significa que falte violencia o intensidad, porque los estallidos de terror son contundentes, pero siempre con un peso emocional sobre lo que estamos viendo. Lo mismo sucede con la música, que es una herramienta narrativa clave dentro de la película porque potencia el conflicto interno de los personajes y refuerza la densidad moral de la trama. Ya desde los primeros minutos, la banda sonora establece un tono sombrío y contenido, alejándose de los clichés sonoros del cine dramático convencional. Coogler opta por una partitura minimalista construida con cuerdas tensas, sonidos ambientales procesados y pulsos graves que parecen emanar del propio cuerpo de los protagonistas, como si la música tradujera sus culpas, sus miedos y sus contradicciones. Y también hay que decir que hay escenas en las cuales esto tiene cierto erotismo. Fíjense que en lugar de subrayar emocionalmente las escenas, la música opera con una lógica de contrapunto. Muchas veces se sitúa en disonancia con la imagen como para crear un efecto de extrañamiento. Pero también hay otras escenas donde la música diegética cobra protagonismo para sumergirnos en una experiencia sensorial compleja donde el blues funciona como un portal a un estadio donde se unen distintos mundos y distintos tiempos. Para mí, Pecador es cine en estado puro, ya que su director construye un relato tenso y cargado de emociones, donde cada plano, cada silencio y cada mirada contiene un peso simbólico que funciona como denuncia, pero al mismo tiempo todo en la película es sumamente entretenido, lo cual tiene que ver mucho con esa escena flashera donde Sammy canta y el mundo se transporta a un estado dimensional donde todas las artes se combinan en forma de celebración, porque la película en sí es una celebración donde además de crítica hay entretenimiento con un gran desarrollo de personajes y un uso excepcional del lenguaje audiovisual, como por ejemplo ese tremendo plano secuencia que nos retrata la segregación de una manera sumamente gráfica. Es una de esas películas que es imprescindible ver y que muy probablemente esté en el top de todos porque realmente es una película excelente. Así que nada, si llegaste hasta acá y me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.